Navidad, manifestación del amor de Dios. Hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más. Llegamos ya al momento de la Navidad. Todos estos días nos hemos ido preparando para este momento que vamos a vivir de la Navidad, para esta noche que ya se acerca. En medio de la oscuridad habrá una luz, la luz de Jesús, que viene para iluminar el mundo. ¿Cómo nos hemos preparado nosotros para este día? ¿Cómo nos hemos preparado para este momento? La novena de Navidad nos ha ayudado a prepararnos espiritualmente para vivir en la alegría del Señor esta fiesta de Navidad. Esta noche nosotros ya viviremos la Navidad. Esta noche ya viviremos ese momento en que la eternidad viene a nuestro tiempo para abrir las puertas del cielo a los hombres. Dios en su inmenso amor envió a su propio Hijo Jesucristo para que viniese al mundo y tomando la condición de hombre nos mostrara el camino de la salvación. De manera que aquí en la tierra vivimos un pedacito de alegría de la gran fiesta que hay en el cielo, porque el hombre con la encarnación del Hijo de Dios también tiene ya abierto el camino para llegar al Padre, para llegar a Dios, y así como Jesús se humaniza, el hombre se diviniza, es decir, puede llegar a esa relación clara con Dios. Les preguntaba, ¿cómo nos estamos preparando para este día? ¿Cómo nos estamos preparando para celebrar ese misterio de la encarnación, ese misterio de la Navidad, esa manifestación del amor de Dios por nosotros? Sabemos que hay mucho jolgorio, hay mucha música, hay muchas fiestas en torno a esta época de Navidad, pero lo más importante es preparar el corazón. Nosotros nos acordamos que Jesús nació en un pesebre, efectivamente, nació en la pobreza y en la humildad. Nos preguntamos, ¿nosotros hemos vivido en la pobreza y en la humildad estos días? ¿Tenemos la pobreza, la humildad y la sencillez para realmente acoger a Dios en nuestro corazón? ¿Tenemos el corazón dispuesto con humildad y con sencillez? ¿Nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón de nuestros pecados para que el Señor pueda nacer realmente en nosotros? Acordémonos que la soberbia, el orgullo, todo eso, las vanidades muchas veces no dejan que Dios pueda llegar a nuestro corazón. El Señor nació en la cuna, nació sencilla y humildemente, pobremente. Nosotros acogemos a ese Dios que nació en la sencillez y en la humildad, acompañado por José y María. Han sido para nosotros, José y María, ejemplo de saber acoger en nosotros al niño Jesús. María la acogió en silencio y José también, pues allí en el silencio es donde nosotros mejor podemos acoger a Dios. Entonces también nos preguntamos, ¿hay momentos de oración en nuestra vida? ¿He hecho momentos de silencio en esta preparación al nacimiento del Señor? Como María hizo silencio, como José acogió al niño Jesús en silencio para que realmente el Señor nazca en mí, para que yo pueda contemplar ese misterio de Dios y pueda dar un espacio a Dios en mi vida, porque esta Navidad tiene que demostrarse con los actos. La Navidad tiene que demostrarse cuando realmente yo he acogido esa luz de Dios en mi corazón, esa luz de Dios en mi vida, y empiezo a actuar de otra manera. Tengo actitudes diferentes en mi vida. Ahí es donde tiene que mostrarse la Navidad, y esa luz que me lleva también a dar mi mano a quien lo necesita, y ahí es Navidad. Esa luz que me lleva a perdonar, a reconciliarme con mis hermanos, y ahí estamos celebrando la Navidad. Esa luz que me permite ser solidario con mis hermanos, y ahí estamos nosotros celebrando la Navidad. La Navidad también tiene un símbolo muy hermoso,
y es la estrella. Esa luz que iluminó a muchas personas, a los reyes y a los pastores, para que pudieran llegar hasta la gruta de Belén, para que pudieran vivir su encuentro con Dios, para que pudieran vivir su encuentro, su experiencia de Cristo. ¿Cuál es la luz que ilumina nuestro camino? ¿Dónde está esa estrella que nos guía a contemplar, no solo en Navidad, sino cada día a Dios en nuestra vida? La estrella de la Navidad puede ser el propósito de leer más la palabra de Dios, de frecuentar más la Eucaristía, de hacer oración y silencio para que el Señor llegue a mi vida y a mi corazón, para que el Señor llegue a mi familia. ¿Cuánto silencio necesitamos en nuestras familias para escucharnos y para decir palabras que vengan inspiradas por el Espíritu Santo? Podríamos preguntarnos, cuando vamos a hablar con alguien, a dialogar algo importante para nuestra familia, ¿hacemos antes oración? ¿Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que las palabras que digamos sean palabras del Espíritu Santo? ¿Sean palabras de Dios para mis hermanos? Pues bien, ¿cómo podemos llegar a eso? Dejándonos guiar por la estrella, por la luz. ¿Y esa luz dónde la encontramos? La encontramos en la palabra de Dios. Esa luz la encontramos en la Eucaristía. Esa luz la encontramos en la oración. Esa estrella que nos lleva a contemplar el misterio del amor de Dios en nosotros son esos regalos que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, la Eucaristía, la oración, la meditación. Uno de los personajes más hermosos de este tiempo de Adviento que nos ha preparado ahora la Navidad es la Santísima Virgen María. ¿Y qué era lo que hacía ella? Meditaba todas estas cosas en su corazón, las guardaba en su corazón y las iba meditando cada día. ¿Pero qué significa meditar? Preguntémonos, ¿qué significa meditar? Meditar significa que nosotros, en un momento de silencio y oración, recordamos las cosas bellas que el Señor nos ha regalado, las cosas bellas que el Señor ha hecho en mi vida, las bendiciones con las que ha enriquecido mi vida cada día. Eso es meditar, es recordar las cosas bellas de Dios, las que ha hecho en mi vida en el pasado y que por mi fe estoy seguro que continuarán también en el futuro. Eso es meditar. Que estos símbolos de la Navidad, entonces el pesebre donde esperamos nazca el niño Dios, la Santísima Virgen María, su esposo San José, la estrella, sean símbolos que dicen algo a nuestra vida y sean símbolos que se transformen en actitudes de vida para nosotros. Repetimos, esta sencillez y esta pobreza del pesebre de Belén significa que debemos desarmar nuestro corazón, purificarlo, sacar de él el orgullo y la soberbia que no nos deja acercarnos a Dios, porque sencillamente decimos, no tengo necesidad de Dios. ¿Para qué Dios en mi vida? Yo con lo que tengo vivo bien. Eso es soberbia. Eso es creernos siempre superiores a los demás. Eso es creernos superiores a Dios. Y Dios, en cambio, quiere un corazón sencillo, humilde y pobre, como este pesebre, porque ese corazón es el que puede acoger de verdad a Dios. Ese corazón humilde y sencillo y pobre es el que puede acoger a Dios en la vida y en el corazón y dejar que sea Dios el que vaya cambiando mis actitudes y encontrar realmente en Dios la felicidad. El silencio de José. Con cuánto amor José vivió también esta espera del Señor. También él tuvo un momento de dificultad para aceptar ese proyecto de Dios, pero finalmente se dejó guiar por el Espíritu Santo y aceptó en su vida ese proyecto de Dios. Allí
los esposos, los hombres, qué importante que vuelvan a retomar ese papel fundamental en la familia, ese papel fundamental en el hogar. El hogar necesita de ustedes, queridos esposos, queridos hombres que están pensando en formar una familia, en formar un hogar. No lo hagan de cualquier manera. Háganlo en nombre de Dios. Si ustedes creen en el Señor, háganlo en el nombre del Señor como lo hizo José. José fue fundamental para el hogar de Nazaret. José desempeñó un papel vital en la familia de Nazaret. También usted, querido hermano, querido esposo, querido hombre, usted también tiene un puesto importante en la familia. Que como José sepamos acoger entonces al divino niño, como María y como esa estrella que nos guía hacia la luz que es Cristo Jesús, esa estrella sea la palabra de Dios, la oración, la Eucaristía. No solo de Navidad, de cada día, porque cada día el Señor puede iluminar nuestros corazones y cada día nosotros podemos vivir la experiencia de Dios que nace en mí, que nace en mi corazón y que me lleva a ser un hombre nuevo, una persona nueva que busque alabar y glorificar siempre a Dios con mi vida y servir a los hermanos. Que ese canto de los ángeles en la gruta de Belén, gloria a Dios a los hombres y paz en la tierra, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, sea el programa de nuestra vida. Que cada uno de nuestros actos sea para mayor gloria de Dios y para bien de los hermanos. Amén. La liturgia también nos acompaña en este día en que nos preparamos a celebrar la Navidad del Señor. Qué hermoso cuando nosotros nos dejamos guiar también por la liturgia, por lo que la liturgia nos va señalando para celebrar. Por ejemplo, la liturgia nos ha dicho que este es el tiempo del Adviento. Esta noche, a medianoche, entonces ya sí empezará el tiempo de la Navidad, el tiempo en que celebramos el nacimiento del Señor. Por ejemplo, la liturgia que vamos a vivir en este día es muy hermosa. ¿Por qué? Porque se permiten 3 Eucaristías. La primera Eucaristía, la Eucaristía de la noche. La Eucaristía mañana de la aurora, temprano. Y después otra Eucaristía que es la Eucaristía del día del nacimiento del Señor. Por ejemplo, la Eucaristía de esta noche tiene unas lecturas muy hermosas y que nos revelan realmente cuál es el acontecimiento que estamos celebrando. El profeta Isaías nos dirá esta noche: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Por eso se celebra la liturgia en la noche, para representar precisamente eso, que el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz, la luz del Salvador, la luz de Cristo el Señor, que iluminó todas las oscuridades de ese momento y sigue iluminando todas las oscuridades de nuestra vida. Cristo es la luz, no hay otra luz, solo Él es el que puede guiar nuestro camino. Y por eso entonces el texto de Isaías nos decía eso: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Y repito, por eso la liturgia se celebra en la noche, para representar que en medio de la noche, en medio de las tinieblas, nace Cristo Salvador. Y la segunda lectura que escucharemos en esta noche, que de verdad debemos vivirla con un gozo especial, pero con el gozo de saber que Cristo Jesús está aquí en nuestro corazón, está en medio de nosotros. Es de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y miren lo que le dice San Pablo a Tito: hijo mío, apareció la gracia de Dios
que lleva la salvación a todos los hombres. Eso es lo que celebramos en Navidad, la gracia de Dios que lleva a la salvación a todos los hombres. Y además le dice Pablo a Tito, y esta nos enseña a dejar a un lado los deseos mundanos y a vivir en este mundo con sobriedad, con justicia, con piedad. Claro, esos tienen que ser los frutos de la Navidad, no pueden ser otros. Si la gracia de Dios llega a nuestra vida, si la gracia de Dios trae la salvación a todos los hombres, significa que nosotros hemos encontrado una gracia especial, significa que nosotros hemos encontrado una luz que alumbra nuestras oscuridades y que nos lleva a dejar atrás la impiedad, es decir, vivir sin Dios, vivir sin un horizonte en el que esté Dios presente y vivir en este mundo con sobriedad, sin buscar solamente fijar nuestra atención en cosas pasajeras, sin hacer gala de que tenemos muchas cosas, incluso humillando a otros porque tenemos más que otros. No, con sobriedad, agradecidos con lo que el Señor nos da para vivir dignamente. Con justicia, dando el respeto a las personas, dando a cada uno lo que realmente merece como hijo de Dios, reconociendo en las personas su dignidad de hijos de Dios, y con piedad, es decir, unidos a Dios, abrazados a Dios en cada momento de nuestra vida, sin despegarnos de Él para que nuestra vida no se vaya por otros rumbos. En la espera de la feliz esperanza y de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esas serán las lecturas que nos acompañen hoy, la liturgia que nos acompañe hoy. El texto de Isaías, muy hermoso, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Y cada vez que nosotros damos la posibilidad a Dios de que llegue a nuestra vida, hay una gran luz. Hay una gran luz en el hogar, hay una gran luz en la familia, hay una gran luz en nuestra vida, porque llegan otras actitudes de sobriedad, de justicia, de piedad, que nos hacen más felices, Miren, la alegría de irse a una cantina, a tomar, de beber, de etcétera, la alegría de solamente querer bailar y disfrutar, eso es pasajero. La verdadera alegría, hasta nos deja tristeza y guayabo y el bolsillo vacío. En cambio, la alegría de estar con el Señor es diferente, porque es una alegría del corazón que perdura, que se mantiene a través del tiempo. Entonces, que vivamos esa alegría que hoy el Señor nos anuncia. No teman, dice el ángel. Les anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo Señor. Es la entrada del Rey en nuestra vida. El pesebre no solamente es representar el nacimiento de Jesús, el pesebre es entronizar al Rey, el Rey que llega para salvarnos. Pero nosotros estamos en la disposición de acoger a ese Rey. Sentimos la necesidad de un Redentor, que es Cristo Jesús. Sentimos la necesidad de una luz en nuestra vida y en medio de las oscuridades, esa luz que nos trae el Señor. Miren que después de la misa de medianoche se puede celebrar también una Eucaristía de la aurora, cuando el sol está naciendo. En la geografía o en el, en el mundo normal, hoy también empieza, como que el sol renace. En algunas partes del mundo, hoy es el día más largo, más extenso, porque el sol vuelve a nacer, porque el sol comienza una nueva vida. Eso lo celebraban mucho en el Imperio Romano. Pues ese sol que vuelve a nacer
ese sol que empieza a despuntar en la aurora y que trae a nosotros una nueva vida, ese sol es Cristo Jesús, que llega para darnos la salvación. Y después, durante el 25, sobre todo nos vamos a centrar en ese Evangelio de San Juan tan hermoso. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y esa palabra se encarnó en el mundo. Pues bien, eso significa que Dios ha querido manifestarse, comunicarse, y comunicarse es salir de sí, crear una comunión con los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha querido tener esa relación íntima con los hombres a través de Cristo Jesús, y quiso comunicarnos una palabra, la palabra de Cristo, la palabra de la buena noticia, y esa buena noticia es Jesús el Señor. Esa palabra que estaba con Dios ahora está con nosotros. Por eso hay una frase muy hermosa de San Juan de la Cruz que dice: después de que Dios envió a su Hijo al mundo, se reveló plenamente, totalmente. Nos dijo todo lo que Él era. Esa es la palabra. Cristo es la palabra con la cual Dios Padre quiso comunicarse con todos nosotros. Y por eso dice San Juan de la Cruz: después de Cristo, pareciera que Dios se ha quedado mudo. No volvió a decir nada, porque ya en Cristo lo dijo todo. Porque ya en Cristo pronunció todas las palabras que podía pronunciar. Porque ya en Cristo Dios se manifestó plenamente, totalmente. Y Cristo es así el camino, la verdad y la vida. Es decir, el medio, el camino a través del cual nosotros podemos ir al Padre es a través de Cristo, de ese Cristo que nació en el pesebre y a quien nosotros aquí en el pesebre reconocemos como Rey, entronizado, introducido como Rey del universo, entronizado como Rey del mundo entero. ¿Estamos dispuestos a acoger a ese Rey? ¿Necesitamos un Rey en nuestra vida? Declaremos a Cristo como Rey. ¿Necesitamos una luz en nuestra vida? Declaremos a Cristo como nuestra luz. Además, Cristo vino para redimirnos, vino para salvarnos. Necesitamos un Redentor en nuestra vida. Sintamos la necesidad de ser redimidos de nuestro pecado, de ser sacados del fondo del abismo de nuestro pecado, de ser rescatados de la oscuridad de nuestro pecado, dándole el espacio que Dios se merece y que Cristo se merece en nuestra vida. Señor Jesús, somos pecadores, necesitamos tu redención. Por eso hoy queremos, en la noche de hoy, queremos recibirte como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y ayúdanos a encontrar de cada día en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la oración, en compañía de José y de María, la Sagrada Familia de Nazaret. Amén. Navidad, manifestación del amor de Dios.